Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Donaldo, Hola, profe. ¿cómo les va? Estefanía, ¿de qué curso eres tú? De segundo medio A. Del segundo A, ya. Es que todavía no lo identifico como dos, tres, muy poquito. Y ojalá que encendieran la cámara unos segundos para conocerlos, pues si no, prácticamente no los conozco. Ya niños, continuamos con la segunda clase de la retroalimentación, ¿no es cierto?, del primer semestre, así que voy a compartir el PPT con ustedes. Hola Sebastián. Ya, ahí va el PPT. Ahí, a ver, a ver, a ver. Y déjenme ponerlo a pantalla completa, que aquí se demora. Ahí está, ya. Se me cambió. Retroalimentación primer semestre, segundo medio biología, unidad de genética, clase 2. ¿Ya? Y la fecha, en realidad es la fecha del día lunes, pero aquí tendríamos que cambiarla, ¿no es cierto?, por la de hoy, día 4. ¿Ya? O sea, ahí comienzo ese día con la clase. Y el objetivo, el mismo de la semana pasada, explicar qué son los cromosomas, su estructura y la función que cumplen en la célula. ¿Ya? Bueno, nosotros habíamos estado hablando acerca de los cromosomas, ¿ya? Y aquí, bueno, puse otra vez esta imagen que nos recuerda, ¿no es cierto?, cómo son los cromosomas en general y las partes que ellos poseen, ¿ya? Que lo vimos el otro día, ¿no es cierto? Y lo otro que es súper importante recordar, que estos cromosomas, cuando nosotros los podemos ver, algo que yo voy a repetir muchas veces más incluso, los podemos ver cuando la célula se va a dividir. ¿Ya? De lo contrario, la verdad es que no se forman los cromosomas. Si la célula no está en división ni cerca de la división, nosotros no vemos cromosomas y el material genético que lo que lo constituye está como cromatina. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ahí están las partes que es lo que debemos recordar. Veamos ahora, y ahí está la pregunta, aquí está mostrando la imagen, un cromosoma con sus partes. Ya. Bueno, y aquí también hablamos, ¿no es cierto?, acerca de la cantidad de cromosomas de las especies. Dijimos que todas las especies tenían un número constante, ¿ya? Y ese conjunto de cromosomas era el que determinaba las características de la especie, porque los cromosomas de una especie y los cromosomas de otra especie son distintos en cuanto al tamaño que ellos tienen, en cuanto a la forma que tienen y en cuanto a los genes que llevan, ¿ya? Entonces, aparte de que cada especie tiene un número constante, ese conjunto de cromosomas, ¿no es cierto?, es particular, es específico, es determinado para la especie y es, ¿no es cierto?, quien posee la información para determinar las características de la especie. ¿Ya? Bueno, y ahí estaban los ejemplos. Son algunos, ¿no es cierto?, de los ejemplos del número de cromosomas de distintas especies. ¿Ya? Bueno, y ahí está. Los cromosomas de cada especie poseen una serie de características. ¿Ya? Este conjunto de particularidades, ¿no es cierto?, permite identificar los cromosomas de las distintas especies, ¿no es cierto?, constituye lo que llamamos el cariotipo, y este cariotipo, ¿no es cierto?, nos permite identificar si existe alguna anomalía, ¿no es cierto?, en la cantidad de cromosomas de un individuo. Bueno, y aquí estaba este concepto que es súper importante, el concepto de cromosoma homólogo. ¿Ya? En el total de cromosomas que tenemos los individuos en nuestras células, y específicamente en el núcleo, nosotros tenemos cromosomas que son similares, muy, muy parecidos, prácticamente iguales, ¿no es cierto? Dentro de los 46 cromosomas que hay en cada célula, ¿ya? Cada cromosoma presenta uno que es similar. Similar en cuanto a la forma, al tamaño, a los genes que porta y por lo tanto también a las bandas que se presentan cuando se tiñen. Entonces, este cromosoma es homólogo con este otro por todos estos motivos. Y los cromosomas que poseen, ¿no es cierto?, las células,
cada uno tiene su homólogo. El homólogo es el similar. Entonces yo típicamente, ¿no es cierto? Cuando hablo de cromosoma homólogo, yo muestro las manos, ¿no es cierto? Si bien nosotros en nuestras manos tenemos 10 dedos, pero tenemos 5 dedos que son distintos, y en la otra mano estarían los homólogos de esto, ¿ya? Por hacer, ¿no es cierto?, como una comparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque son similares en la forma, en la estructura, ¿no es cierto?, que tiene cada dedito con sus falanges, etc. ¿Ya? Bueno, y aquí muestra, ¿no es cierto?, la imagen de los cromosomas duplicados. Este sería homólogo con este, por lo que mencionamos aquí, por la forma, el tamaño, los genes que portan y las bandas que se aprecian cuando se les tiñe para estudiarlos, ¿ya? Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Y el ejemplo, ¿no es cierto?, de los genes que pudieran estar ubicados, si estos dos son homólogos, aquí va a estar ubicado el mismo gen que va a determinar la misma característica, ¿ya? Preguntas, porque aquí la cosa, ¿no es cierto?, se empieza a poner ya un poquito más compleja, ¿ya? Preguntas, dudas acerca, por ejemplo, de los cromosomas homólogos. Profesora, Dígame. ¿empezó hace mucho la clase? No, ¿por qué? Es que recién me acaba de llegar el link y de hecho estábamos preguntando con mi papá por el grupo de invitados y también varios no les había llegado todavía. A mí La recién me verdad es llegó, que profe. yo tengo anfitrión y yo no mando el link, y les debe haber llegado. Espérenme que no puedo cambiar la diapo. Bueno, estábamos recordando lo que estábamos estudiando. Estábamos hablando de los cromosomas. Entonces estaba recordé las partes. Luego dijimos que cada especie tenía un número constante de cromosomas, y ahí está el ejemplo. Caballo, vaca, ¿no es cierto? La cabra, tiene su propio número de cromosomas. Y esos cromosomas tienen características particulares, ese grupo de cromosomas, y determinan a su vez las características de la especie, ¿ya? Bueno, y luego nos fuimos entonces como al resumen de lo que habíamos dicho, ¿ya? Entonces, bueno, y ahí estaba en que este conjunto de cromosomas constituía lo que llamamos el cariotipo, y que este cariotipo nos servía para poder detectar, cada vez que nosotros obtenemos los cromosomas en un individuo, los ordenamos, le sacamos fotos, ¿ya? Eso nos permite detectar, ¿no es cierto?, si hay un número erróneo o si hay algún error en los cromosomas que se pueda haber producido, ¿no es cierto?, en el individuo, ¿ya? Entonces, este cariotipo que uno hace en el fondo tiene, ¿no es cierto?, mucha utilidad. Ya, y ahí estaba, yo empecé a hablar de los cromosomas homólogos. Decíamos que en nuestras células cada cromosoma tiene uno que es similar. ¿Y en qué lo que era similar? En la forma, tamaño, los genes que portan, y eso determina también, ¿no es cierto?, en las bandas que presentan estos cromosomas cuando nosotros los teñimos, ¿ya? Entonces, en mis células yo encuentro que cada cromosoma tiene uno que es similar, es decir, tiene su cromosoma homólogo, y por lo tanto yo lo puedo ordenar en parejas, ¿ya? Y aquí yo ponía el ejemplo. Bueno, y aquí hay, ¿no es cierto?, el cariotipo, lo vimos la semana pasada, el cariotipo humano. La verdad es que aquí yo presento cariotipo del hombre, como lo sabemos, porque aquí están ordenados primero los cromosomas de los más grandes y los más pequeños. Segundo, están ordenados en pareja, es decir, cada cromosoma con su homólogo, ¿ya? Y la última pareja es el par sexual. Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, de que existían dos cromosomas que determinaban el sexo, y eso eran los llamados cromosomas sexuales, ¿ya? Entonces, aquí y acá tenemos cariotipo de humano, y es de un hombre, porque tiene cromosoma X e Y. Si fuese mujer, tendría dos de estos, pero en el caso de los hombres tienen un cromosoma que llamamos X y otro que llamamos Y, que determinan el sexo masculino.
Ahora, si observamos y los comparamos, en el par 21, ¿no es cierto? Un par está formado por 2. En el par 21, en este caso, no hay 2, sino que hay 3. Por lo tanto, este es el cariotipo de un individuo que tiene una anomalía. Porque en total no tiene los 46, sino que tiene 47, porque en el par 21 apareció uno de más. Y eso va a determinar que este individuo, ¿no es cierto?, tenga una serie de otras características que, ¿no es cierto?, son anormales al individuo que tiene el total de cromosomas, ¿no es cierto?, de la especie y sin ningún, ¿no es cierto?, inconveniente. ¿Ya? Ahí aparece una anomalía y más adelante las vamos a estudiar. Ya. Bueno, y aquí en esta parte nosotros empezamos a hablar acerca de los cromosomas y las células, ¿no es cierto? Los cromosomas, ¿no es cierto?, nos permiten en el fondo hacer una clasificación de las células, ¿ya? Y ahí aparecían las llamadas células que eran diploides y las que eran haploides. Entonces, ¿cuáles son las células haploides? Perdón, diploides. Partamos por esa. Son aquellas que tienen la totalidad de cromosomas de la especie. Por ejemplo, en el caso de la especie humana, ¿cuánto sería la totalidad de cromosomas de la especie? En la especie humana, 46. 46, ¿no es cierto? Decíamos el otro día. Ya. Si tiene la totalidad, si estas células tienen la totalidad, yo puedo ordenarlos en pareja. Y eso decíamos que me iba a determinar, ¿no es cierto?, un total de 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? Entonces, en aquellas células que tienen la totalidad, yo puedo ordenar a los cromosomas en parejas. Y ahí hablo de pares de cromosomas homólogos. En el caso de la especie humana, son 23. En el caso, ¿no es cierto?, de una especie que presentaba, por ejemplo, 60 cromosomas, me parece que era la vaca, voy a poner vaca, espero no haberme equivocado. Eso decíamos, iba a tener ¿cuántos pares? Estos 60 cromosomas de sus células los puedo ordenar en ¿cuántos pares? 30. 30 pares de cromosomas homólogos. Ya. Bueno, a estas células que tienen el total de cromosomas, que yo los puedo ordenar en parejas, ¿no es cierto?, a estas células yo las llamo células diploides. Ya, esas son las células diploides. Y quedaban representados por el hecho de tener, ¿no es cierto?, estos pares de cromosomas por 2n. Y en este caso ese 2n igual a 46. Y en el otro caso el 2n es igual a 60. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Ahora, la mayor parte de nuestras células están, ¿no es cierto?, en esta condición, es decir, presentan la totalidad de cromosomas de la especie, por lo tanto yo sus cromosomas los puedo ordenar en pareja, es decir, tienen pares de cromosomas homólogos. Ya, la mayoría entonces son diploides. Pero decíamos que existía un grupo que no poseía la totalidad, sino que poseía la mitad. Y al poseer la mitad, cada cromosoma no tiene su homólogo. Por lo tanto, yo no los puedo ordenar en pares. No los puedo ordenar en pareja. ¿Ya? ¿Y eso cómo le llamamos? Cada rato, Paloma Bendaño también llegó. ¿Perdón? ¿Perdón, tío Andrés? No, nada, profesora. Ah, ya. Bueno, y esos cromosomas eran, ¿no es cierto? Perdón, esas células que tenían solo la mitad eran, ¿no es cierto?, las llamadas células haploides. Entonces, la mayoría son diploides y un grupo pequeño posee solo la mitad de los cromosomas y yo no puedo ordenar sus cromosomas pares de cromosomas homólogos. No está el homólogo, ¿ya? Y esas células yo las llamo haploides, ¿ya? Bueno, y aquí aparecía, ¿qué células de mi cuerpo son diploides? Ya, nos vamos a seguir poniendo como ejemplo nosotros, pero esto es aplicable a, por ejemplo, a otros seres vivos, animales, plantas, ¿no es cierto? Las células diploides, nuestras células diploides poseen, ¿no es cierto?, 46 cromosomas y ordenada pareja 2n igual
46. En cambio, las haploides tienen solo la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 23. 23. 23 cromosomas. Y ya no son 2N, sino que son una N. Pero, al igual que en matemática, nosotros no ponemos, ¿no es cierto? No ponemos el 1, sino que solo ponemos la N minúscula. Ese N es igual a 23, se refiere a 23 cromosomas. Ahora, ¿qué células son diploides? ¿Qué ejemplos de células me pueden nombrar ustedes? Células de mi cuerpo que sean diploides. Ejemplos de células humanas que sean diploides. Ahí dice el título. ¿Cuáles serían diploides? Los glóbulos blancos y rojos. Ya. Los glóbulos rojos y blancos, ya. Ya. ¿Cuál otra? Las neuronas. Por ejemplo, las células de la piel. Las células intestinales, etc. ¿Cuáles son haploides? Ejemplos de células que sean haploides, que tienen solo la mitad. Las células sexuales. Las células sexuales, y en este caso vamos a colocar acá, ¿no es cierto? Se me perdió el curso, el lápiz se me perdió. Ya, las células, ¿no es cierto? Como los óvulos y los espermatozoides. Son los únicos. Ojo. En la especie humana, las únicas células haploides que existen son estas, los óvulos y los espermatozoides. Bueno, y aquí aparece otro concepto, ¿ya? Que es como más general todavía, más general que esto, ¿ya? Y que no tiene que ver con la cantidad de esta clasificación que voy a hacer ahora, no tiene que ver con la cantidad de cromosomas, sino que tiene que ver un poco, así que voy a tirar una raya acá, pero me voy a borrar primero, no, estamos aquí, ya, voy a borrar este, etcétera, ya, voy a borrarlo, para poder tirar una rayita acá. Entonces, yo ahora voy a hacer una clasificación de las células de mi organismo, pero voy a considerar un aspecto muy general de ellas, que es la función. Considerando la función, voy a hacer una clasificación muy general. No voy a tomar en cuenta la cantidad de cromosomas que tienen. Yo las puedo clasificar en las llamadas células reproductoras, ya, las células reproductoras. ¿Qué otro nombre reciben las células reproductoras en general? Nombre general. Gametos, ¿ya? Esos son los gametos. Ahora, ejemplos de gametos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son ejemplos de gametos? A ver, si saben pequeños, ¿cuáles son ejemplos de células reproductoras? Los óvulos y los espermatozoides. Los óvulos y los espermios, ¿ya? Ahora, entonces, yo voy a hacer una pequeña clasificación muy general. Entonces, voy a tomar a todas las células de mi organismo, o en otros seres vivos, y las voy a separar en células reproductoras, y todas las otras y las células que no son, y células, no, déjate, células que no son reproductoras, ya. Ya, ahora, estas que no son reproductoras me van a constituir, ¿no es cierto?, a los órganos, oh, que me quedó feo, órganos y tejidos, ya. O sea, todas las otras células que no son reproductoras
están en este grupo. Y a esas yo las voy a llamar células somáticas. Ya. Ahora, estas que yo llamo gametos, ¿son haploides o diploides? Haploides. Son haploides. Y estas que yo llamo somáticas, ¿son haploides o diploides? Diploides. Diploides. Pero quiero que se fijen que son clasificaciones distintas, o sea, yo a estas las llamo somáticas porque son las células del cuerpo, pero ese nombre que se les da no tiene que ver con la cantidad de cromosomas. Pero si yo estudio la cantidad de cromosomas de ellos, claro, me doy cuenta que son células diploides. En cambio estas, que son células reproductoras y se llaman así por la función que tienen, si yo les estudio la cantidad de cromosomas, ellas tienen solo la mitad y eso las convierte, y no tienen cromosomas homólogos, y eso las convierte en células haploides. ¿Listo? ¿Quedó ahora más clara la idea? ¿Ya? ¿Quedó más clara o no? ¿O estamos igual? ¿Estamos igual? Ya, bueno, y este cuadrito lo hicimos, ¿no es cierto? Y era para colocar acá la cantidad de células, de cromosomas, ¿no es cierto?, en la especie. Por ejemplo, en sus células que son diploides y haploides. Voy a poner 2 solamente porque el resto lo van a completar ustedes. Por ejemplo, el caso del perro, el amigo del hombre. ¿Ya? El perro, la información que yo tengo, que en sus células haploides tiene 39 cromosomas. Entonces, con esta información yo puedo decir la cantidad de cromosomas que tienen sus células diploides y la cantidad de cromosomas de la especie. Ya. ¿Cuántos cromosomas tiene en sus células diploides el perro? 78. 78. Aquí entonces yo tengo que colocar 78 cromosomas. Aquí. 78 cromosomas. Ya. ¿Y cuál es el número de cromosomas de la especie? 78. 78. Y así yo podría poner, ¿no es cierto?, muchos ejemplos más. En el caso del cuye, que es ese ratoncito que es bien simpaticón, dice que el número de cromosomas de la especie es 62. ¿Cuántos cromosomas tienen sus células diploides? Tiene 62 y haploide 62. tiene 124. Las células diploides tienen 62. ¿Y sus células haploides? 124. La célula haploide, mire. 31. 31. Las haploides tienen solo la mitad. ¿Ya? 31 cromosomas. ¿Ya? ¿Listo? Así que, ojo acá, las haploides tienen la mitad. Y al tener la mitad del total de cromosomas de la especie, ¿no es cierto?, ellos no poseen pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? Entonces, yo aquí parto dando la mitad y eso me dice a mí que hay 78 y en total 78 cromosomas. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Sigamos entonces. Bueno, y aquí aparecen los tipos de cromosomas. Nosotros vimos que los cromosomas podían ser clasificados según, ¿no es cierto?, según 2 criterios. La forma, y eso tiene que ver con la ubicación de esta parte del cromosoma que se llamaba centrómero, y por la función. Ahora, vamos inmediatamente en relación a la forma. De acuerdo a la forma, ya, por lo tanto, considerando la ubicación del centrómero, teníamos cromosomas metacéntricos, cromosomas submetacéntricos, cromosomas acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos son aquellos cuyo centrómero está en el centro, está en el medio. ¿Ya? ¿Listo? Y al estar en el medio, ¿no es cierto?, divide al cromosoma en brazos que son del mismo tamaño. En cambio, los submetacéntricos, aquí el centrómero está desplazado
¿no es cierto? En este caso, hacia la parte superior, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto? Tenemos brazos superiores más pequeños y esto es un poquito más grande. En el caso de los acrocéntricos, nosotros tenemos un centrómero bastante desplazado hacia la parte superior, entonces brazos superiores muy pequeños, brazos inferiores un poco más largos. Y en el caso de los telocéntricos, el centrómero estaba muy desplazado, entonces casi no existen brazos. Ya. Y el otro criterio era, ¿no es cierto?, la función que cumplía. Y aquí aparecían, ¿no es cierto?, los cromosomas, ¿no es cierto?, los cromosomas sexuales. Bueno, y aquí yo puse unas preguntitas. ¿Por qué deben existir las células haploides? ¿Por qué deben existir las células haploides? Para la reproducción. Para la reproducción, ¿no es cierto? ¿Dónde va a participar la célula reproductora específicamente? ¿Cuál es el proceso o parte de la reproducción en que va, ¿no es cierto?, va a participar? ¿Cuál es el proceso de la reproducción en que participa? ¿Se acuerda alguien? No. Ya, en la fecundación. Las células, como los gametos, que son haploides, participan en el proceso, en la parte del proceso reproductivo que es la fecundación. Entonces, se fusionan dos células que son haploides, óvulo y espermatozoide, y ahí constituyen el total de cromosomas de la especie. Bueno, esto ya lo respondimos. Y algo para que no se nos olvide, ¿de qué se componen los cromosomas? ¿De qué se componían los cromosomas? ¿De qué están hechos nuestros cromosomas? A ver, Material ¿de qué estaban formados? proteína. De ADN. Niños, ¿de qué estaban hechos? A ver, el material genético. ¿Y quién es el material genético? El ADN. El genético, El ADN. el ADN. Los cromosomas están formados de ADN. ¿Ya? No se nos olvide eso. Ya. Bueno, y ya vimos, ¿no es cierto?, aquello que se consideraba para clasificar a los cromosomas, que era, ¿no es cierto?, dos criterios, que era la forma y la función. Bueno, y aquí nosotros ahora vamos a recordar, ¿no es cierto?, vamos a clasificar a los cromosomas según su función. Y ahí aparecían, ¿no es cierto?, los llamados cromosomas sexuales. ¿Qué hacen estos cromosomas sexuales? Determinan el sexo de los individuos. Ahora, esos cromosomas sexuales son dos, ¿ya? Son dos, como dice ahí, y son parte del total de cromosomas que tiene cada individuo. Disculpen que tengo una cachorra que está manoseando ella, porque le eché para afuera, se porta mal. Ya. Entonces, tenemos dos cromosomas del total de cromosomas que tiene, ¿no es cierto?, cada una de nuestras células, que son los que determinan el sexo. Y ahí están luego los otros cromosomas, los restantes cromosomas que determinan las otras características de los individuos. Ya. Ahora, si nosotros tenemos dos cromosomas sexuales, ¿cuántos son el resto de los cromosomas en nuestro caso que determinan las otras características? ¿Cuántos son? Si son todos los 34. cromosomas sexuales. Perdón, sí, creo que ¿Cuánto? 34. ¿Cuántos, perdón? Es que no escuché. ¿Cuántos serían acá? 34 o 44. 44. 4. Y aquí son 2. Si yo sumo, ¿cuánto me da eso? Los 46 cromosomas de 46. la especie. Ahora, ¿eso en qué células es? ¿Haploide o diploide? Diploide. Diploide. Esto es las células diploides. Por lo tanto, en las células haploides tienen la mitad de esto y la mitad de esto otro. En el caso de las células haploides, ¿cuántos cromosomas sexuales habría? 1.
Las células haploides llevan 1. ¿Y cuántos autosomas llevan las células haploides? En este caso, óvulos y espermios, que son los gametos. Llevan la mitad de eso. ¿Cuánto es la mitad de eso? 22. 22 cromosomas. Si yo sumo, ¿cuánto me da eso? 23. ¿No es cierto? Me da 23 cromosomas, ¿ya? Me va a dar 23 cromosomas, lo cambié. Perdón, disculpen ahí que está muy abajo. Ya, ahí ahora a ver si puedo utilizar mi lápiz y sumar. 23 cromosomas en las células que son haploides. Entonces, haploides. Las células haploides tienen un cromosoma sexual y 22 autosomas, y las diploides tienen 2 cromosomas sexuales y 44 autosomas. ¿Ya? Bueno, y aquí está lo que nosotros estamos mencionando. En la especie humana los cromosomas que determinan el sexo son 2. Y eso se llaman cromosoma X, cromosoma Y o Y. Si la dotación cromosómica es de 46 en el hombre como especie, tiene las células entonces diploides, 2 cromosomas sexuales y 44 autosomas. ¿Ya? Y ahí está, hay una imagen de los cromosomas sexuales. Uy, me equivoqué, me comí una. ¿Listo? Ya, preguntas. Aquí es súper importante que ustedes hagan las preguntas y las dudas que tengan. Las preguntas. ¿Qué dudas tienen? Cualquier duda, aunque sea muy chiquitita, y no tengan vergüenza. Si ustedes preguntan y, ¿no es cierto?, y hay un error, yo les voy a decir lo que es correcto, ¿no es cierto?, y les aclaro la duda, porque de eso se trata estas clases de retroalimentación que tenemos, es ir aclarando la duda, y no hay que tener vergüenza. Si uno no nace sabiendo las cosas, para eso está el colegio, nosotros les vamos enseñando de a poquito. ¿Ya? Así que, sin vergüenza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? A ver, aquí en el chat. Ah, no me están preguntando. Oh, ya. ¿Preguntas? Bueno, y aquí entonces nos vamos. Tengo que cambiar. Ahí. Bueno, hablemos entonces de la determinación del sexo debido a estos cromosomas sexuales. ¿Cómo es la dotación cromosómica? Les recuerdo que cuando hablamos de dotación nos referimos al total de cromosomas del individuo, ya. Si nosotros, somos del sexo femenino, nuestra dotación cromosómica, el número de cromosomas de nuestra especie es de 46. Y en el caso de la mujer vamos a tener 2 cromosomas sexuales, pero 2X, más los 44 autosomas o cromosomas autosómicos. ¿Ya? Y eso va a ser en todas las células de nuestros órganos y tejidos. ¿Ya? Ahora, en el caso del hombre, lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a tener en un hombre también 46 cromosomas, ¿ya? Esa es su dotación cromosómica, de los cuales 2 cromosomas sexuales, pero en este caso son distintos los cromosomas sexuales en el hombre. El sexo masculino está determinado por un cromosoma X y un cromosoma Y. Ya. Estos 2 cromosomas determinan que este individuo tan feo que puse ahí, ¿no es cierto?, sea del sexo masculino, ¿ya? Más los 44 autosomas que determinan otras características que no son el sexo, ¿ya? Como puede ser, ¿no es cierto?, el color de la piel, como puede ser si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, etc. ¿Ya? Ahora, en la célula somática, entonces, estos individuos tienen un total de 46, solo que ella tiene 2 cromosomas X y él, de este total de 46, y él tiene un cromosoma X e Y. Y eso determina que sea del sexo masculino y ella del sexo femenino. ¿Listo? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos mencionado. Por ejemplo, en una mujer decíamos que ella va a formar, la mujer tiene 2 cromosomas X, y aquí está considerado solo, para el ejemplo, solo los cromosomas sexuales, y el hombre X e Y. ¿Ya? Está considerando solo los cromosomas sexuales.
Se supone más 44 autosomas. Ahora, a partir de ciertas células que son diploides, nosotros vamos a formar nuestras células reproductoras, ya sea en la mujer los óvulos, ya sea en el hombre los espermatozoides. Ahora, como en el caso de la mujer, ya, sus células diploides tienen 2 cromosomas X, ella va a poder formar solo óvulos que lleven cromosomas X. Nada más. En cambio, en el caso del hombre, ya, a partir de un grupo, ¿no es cierto?, de células que son diploides, él va a formar su espermatozoide, pero él lleva un cromosoma X e Y, por lo tanto, él va a poder formar espermio X y espermio Y. Entonces, en la fecundación, cuando se une un óvulo con un espermio, la posibilidad de que nazca niñita mujer, como dicen por ahí, o niñito hombre, ¿no es cierto? Son 50 y 50 la posibilidad. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que mencionábamos, que el sexo está determinado por 2 cromosomas sexuales X e Y. ¿Listo? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, el cariotipo. Ahora, y hace una pregunta acá. Si nosotros observamos este cariotipo de un individuo, de una persona, de un ser humano, ¿cuál es el sexo del individuo? Tengo que Femenino. observar sus cromosomas. ¿Es hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Por qué? Hoy yo puedo preguntar, fíjense en una prueba, puedo poner un mono así. Porque Y los puedo cromosomas... preguntar, ¿por qué con el cariotipo yo sé que el sexo el cariotipo del individuo es del sexo femenino? ¿Por qué yo puedo saberlo? Porque los cromosomas sexuales son X, ambos son X. Ambos son X. Bien, súper bien. Ven que puedo poner un mono así y puedo hacer una pregunta, o más de una pregunta en realidad, acerca de esto. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya. Veamos acá. ¿Qué diferencia existe entre el cromosoma X y el cromosoma Y? Si nosotros miramos, voy a cambiar. Miren ahí. Cromosoma X, cromosoma Y. ¿Qué diferencia hay? Que una es más grande que la otra. Ya, y especifique. El X es mucho más grande que el cromosoma, ¿no es cierto? Y, el cromosoma Y es pequeñísimo. Ya. ¿Cuántos autosomas presentan los gametos del hombre? Del hombre como sexo. ¿Cuántos autosomas presentan los gametos, en ese caso los espermios del hombre? ¿Tampoco te lo sabes? ¿Cuántos autosomas presentan, perdón? Primero, ya, hagamos fácil la cosa. 22. A ver, ya, no le voy a decir ni sí ni no al compañero, para que los demás también se animen a responder. La primera pregunta que se tendría que hacer aquí, lo primero, ¿cuántos cromosomas tienen los gametos? Lo primero. ¿Cuál es la cantidad? 23. Ya. 23 cromosomas, eso en total. Y de esos 23 hay autosomas y cromosomas sexuales. Ya. ¿Cuántos cromosomas sexuales tienen los gametos? Y ahí al tiro aparece la cantidad de autosomas que tienen estos gametos. ¿Cuántos cromosomas sexuales lleva un gameto? 2. Mira ahí. Esos son Uno. los gametos. ¿Cuántos cromosomas sexuales llevan? 1. ¿Por qué? Porque cuando se fusiona un óvulo con el espermio, ahí se juntan y aparecen los 2 cromosomas sexuales que van a determinar el sexo del individuo. Ya. Entonces, si el gameto tiene un cromosoma sexual y habíamos dicho que tenía 23 en total, ¿cuántos autosomas tiene? Todos los restantes son autosomas. ¿Cuántos son entonces?
22. 22 autosomas. Ya. ¿Cuándo se determina el sexo cromosómico en un individuo? ¿En qué instante queda determinado ¿La el sexo? fecundación? En la fecundación. Bien, lo que vimos acá, en la fecundación. Súper. Y la última, ¿qué caracteriza al cromosoma acrocéntrico? ¿Qué caracteriza al cromosoma que era acrocéntrico? Ahí está el acrocéntrico. ¿Qué lo caracteriza? Ahí está el acrocéntrico. Yo posición puse ¿Que del los brazos centrómero. superiores son más pequeños? son más pequeños. Son bastante más pequeños. ¿Por qué eran más pequeños? Otra pregunta que puedo hacer en una prueba. ¿Por qué los cromosomas, perdón, por qué los brazos del cromosoma acrocéntrico son más pequeños? Ok, ya tío Andrés, y estamos terminando. ¿Por qué son más pequeños? ¿Qué es lo que hizo que fueran más pequeños? ¿Qué es lo que hizo eso? ¿Qué pasó con el centrómero? El centrómero estaba más desplazado. Ya. Y aquí está lo que estudiamos hoy día. Tipo de cromosomas, los cromosomas según su forma, los cromosomas según su función, y ahí aparecen los cromosomas sexuales, los autosomas y la determinación del sexo. ¿Listo? Ya. Profe, Dígame. ¿me podría dar su correo, por favor? Que le he escrito Para. varias cosas, pero no me contesta. Es que le Súper bien. Vayan. Disculpe, Andresito, que me haya atrasado tanto. Listo, que estén súper bien. Gracias. Chao, Chao, chao. profe. No,